Buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están gozosos? Bien. Pues damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad que tenemos de poder estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente en esta mañana a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 40 y vamos a leer el versículo 27. Isaías capítulo 40 y vamos a leer el versículo 27 y vamos a hablar un poco acerca de la fortaleza de Dios. Amén. Dice Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio? Gracias. Fíjense cómo la palabra de Dios habla cómo Dios le estaba hablando a su pueblo, ¿verdad? A través del profeta, y dice: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? Dice esta versión: ¿por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado, verdad? Muchas veces nos gusta quejarnos cuando vemos que algo no está conforme a lo que queremos. Y no tan solo me refiero a las cosas de Dios, sino en el día a día. Cuando algo no te parece, ¿qué haces? ¿No? Muchas veces, ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿no? Empezamos a decir ¿por qué? ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y fíjense cómo la palabra de Dios habla que aún el pueblo de Israel se estaba quejando por Dios. Y la queja de él era: ¿qué no te das cuenta la situación por la que vivo? ¿Por qué, Dios, no te interesas por mí? Y muchas veces también nosotros podemos quejarnos de esa manera, y muchas veces estamos en medio de alguna situación, en medio de alguna circunstancia que tal vez no es la que quisiéramos, y fácilmente nos quejamos con Dios. Muchas veces nos quejamos: ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene propósito para esa situación, y aún Dios no nos deja en medio de esa situación, como lo hemos visto anteriormente, como lo hemos estudiado anteriormente. Y nosotros tenemos que entender que Dios se interesa por nosotros. Antes que nada, somos hijos de Dios. Si tú y yo hemos aceptado a nuestro Señor y Dios como nuestro único y verdadero Salvador, tú tienes que tener confianza que Dios es tu Padre y nosotros somos sus hijos. Y así como un padre busca lo mejor para sus hijos, como un padre busca guiar a los hijos en los buenos caminos, busca darle bendición, busca darle lo mejor, cuánto no más el Padre que está en los cielos va a buscar que nosotros como sus hijos podamos tener lo mejor, pero lo mejor conforme a su voluntad y lo mejor para cumplir el propósito de Dios. Así es que no nos quejemos cuando pasamos alguna situación. En lugar de decirle a Dios: ¿por qué, Dios, permites esto?, mejor dile: ¿para qué, Dios, lo permites? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que necesito hacer en esta situación? Porque dice la palabra de Dios que para cada problema Dios ya tiene la salida. Para cada situación Dios ya tiene la salida, ya tiene el camino trazado que tú y yo debemos de andar, en el cual debemos de andar en medio de alguna situación o algún problema. Y quisiera que me acompañes para hacer una oración rápida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo quiero pedirte que tu presencia se mueva, que tú nos guíes, dirijas, hables a nuestro corazón y disponga nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias te damos en esta tarde, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Isaías 40, 27, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho?
Y vamos rápidamente a Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 18 y quiero que leamos el versículo 7 y 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y esto es algo importante que tú y yo tenemos que entender. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso no Dios obrará en medio de tu situación? ¿Acaso Dios no obrará a tu favor en medio del problema en el que estás? Porque dice su palabra, no hará justicia a sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Sus hijos. Nosotros somos esos escogidos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que clamar a Él de día y de noche. Y si tú y yo clamamos a Él de día y de noche, ¿acaso Dios no obrará a nuestro favor? Ese es un punto clave. Estamos en una situación, podemos estar en cualquier circunstancia de nuestra vida, somos llamados a clamar a Dios, a buscar a Dios, y dice su palabra que Él va a obrar y va a hacer justicia a aquellos que claman, que buscan su presencia, que oran a Él de día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Y dice el versículo 8, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, fíjense lo que estaba diciendo Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Y se tardará mucho en responderles? Y dice la palabra, les digo que sí les hará justicia. Tú tienes que tener fe en Dios, confianza en Dios de que Él va a hacer justicia en medio de tu situación, pero tú y yo tenemos que clamar, buscar a Él, orar a Él de día y de noche. Y dice que va a hacer justicia sin demora, es decir, en el tiempo perfecto que Dios ya tiene trazado para tu vida, para mi vida, para la circunstancia que tal vez tú y yo podemos estar viviendo. Pero es importante que tengamos fe para creerlo, porque por eso decía Jesús, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? ¿Habrá gente que realmente crea en Dios? ¿Habrá gente que realmente viva la palabra de Dios? Que realmente crea la palabra de Dios, que realmente crea lo que Dios está hablando a su vida. Realmente Jesús, cuando venga nuevamente a esta tierra, encontrará hombres que confíen en Dios, que se tomen de Dios, hombres y mujeres que clamen a Dios, que busquen a Dios, que le crean a Dios, que crean en las promesas de Dios, en las bendiciones, en los favores y en la palabra de Dios. Clama a Él de día y de noche y Él va a responder sin demora. Es decir, Él va a hacer justicia en tu situación en el tiempo que tiene trazado para tu vida. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Amén. Vamos rápidamente, regresamos a nuestro pasaje principal, Isaías 40. Y vamos a leer el versículo 28. Mira lo que dice el versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Esta versión dice, ¿acaso no lo sabes, no lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. Ese es el Dios al que servimos, ese es nuestro Padre amado, ese Dios eterno, no tiene principio ni fin, y es aquel que creó el mundo entero, todo lo visible y lo invisible. Ese es el Dios al que tú y yo servimos, y ese es el Dios que obra a tu favor, el Dios que está contigo cuando tú y yo oramos, clamamos, buscamos a Él de día y de noche. Dice su palabra que Él va a hacer su justicia, porque Él es el que creó el mundo, porque Él es el Dios eterno sin principio y fin, no se fatiga ni se cansa. Él dice que Él es fuerte, Él es el Rey de Reyes y su inteligencia es infinita. No podemos entender ni comprender su inteligencia. No se mide conforme a lo que nosotros llamamos inteligencia. Entonces, cuando Él permite que tú pases alguna situación,
Tú y yo tenemos que tener fe y confianza en Él, que Él tiene propósito y es parte de su perfecto plan. Tal vez ahorita no lo entendemos, tal vez no entendemos la situación por la que podamos estar pasando, pero Él tiene un propósito y sabe por qué lo hace, y tú y yo tenemos que caminar confiando, creyendo en Él, teniendo fe, para que cuando Jesús venga nuevamente a esta tierra, Él encuentre en ti un hombre o una mujer de fe que realmente está confiando, está creyendo. Porque podemos ser simplemente oidores, escuchar la palabra de Dios y no pasa nada. O podemos ser hacedores, escucho la palabra de Dios, la vivo, la creo, la pongo en práctica. ¿Qué eres? ¿Eres oidor o eres hacedor de la palabra? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? ¿Crees en la palabra y promesas de Dios o no crees en la palabra y promesas de Dios? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Quisiera que me acompañes rápidamente a Romanos. Vamos al Nuevo Testamento. Acompáñame a Romanos y vamos al capítulo 11. Acompáñame a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Y quiero que leamos el versículo 33 y 34. Romanos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 33 y versículo 34. ¿Cómo dice Romanos 11 versículos 33 y 34? Dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Versículo 35, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Profundas son las riquezas, dice la palabra, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Son profundas, nosotros no podemos entenderlo. Dice, indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué quejarnos de las cosas que Dios permite? Si dice su palabra que profundas son las riquezas de su sabiduría y su conocimiento. ¿Quién acaso ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Entonces tú y yo tenemos que entender que tenemos un Dios soberano, sabio, con un conocimiento profundo que no alcanzamos a entender, y por eso es que todas las cosas fueron creadas por Él, proceden de Él y existen para Él y por Él. En otras palabras, tú y yo existimos porque Dios así le plació, porque Dios así lo quiso y porque Dios tiene planes para nosotros. La situación o adversidad que podemos estar pasando y que tal vez no entendemos, Dios la permite con un propósito. En lugar de quejarte con Dios y decirle por qué, la próxima vez tienes que ir con Dios y decirle ¿qué? ¿Para qué? Dios, muéstrame, por favor, por qué lo permites. Y muchas veces hemos fallado. Yo reconozco que también he fallado porque muchas veces cuestionamos a Dios por situaciones que pasan en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en lo que sucede a nuestro alrededor, con tu esposo, esposa, hijos. Pero pregúntale a Dios, en lugar de quejarte con Él, pregúntale ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Y búscale, ora de día y de noche, y dice su palabra que Él va a hacer justicia y no va a demorar en su tiempo perfecto. No cuestiones a Dios porque dice su palabra que su sabiduría y su conocimiento son profundos. No vamos a entenderlo. Él ya tiene planes para todo lo que vivimos, para todo lo que sucede a nuestro alrededor, y Él sabe por qué lo hace, y dice su palabra que son planes para bien. Así es que no murmuremos, no nos quejemos con Dios, sino más bien confiemos y descansemos en Dios. Amén.
Regresamos a nuestro pasaje principal, Isaías 40. Y quiero que me acompañes y vamos a leer el versículo 29. Acompáñame a leer Isaías 40, versículo 29. El que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Gracias. Dice el versículo 28 que él al final dice, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Versículo 29, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, dice esta versión. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios sabe que hay circunstancias, hay situaciones que podemos estar viviendo, que hemos vivido, que hemos de vivir, en las cuales nos cansamos. Nosotros somos humanos, nosotros somos de carne y hueso y a veces no es sencillo tener esas cargas, o estar viviendo una situación complicada y nos cansamos, nos agotamos físicamente, emocionalmente, aún espiritualmente. Podemos estar cansados y decir, no ha sido una, han sido dos, tres, algo de una situación, y otra vez, y ahora tengo otra situación, y otra situación, y otra situación. Pero tú tienes que entender algo. Tenemos un Dios que da fuerzas, ¿qué dice? ¿A quién? Al cansado. Da fuerzas Dios al que está cansado, al que tal vez ya no tiene ganas de seguir, al que tal vez ha decidido alejarse de Dios, al que había decidido dejar de buscar de Dios, al que había decidido ya no echarle ganas. Dice la palabra de Dios que aún Él da fuerzas al que está cansado. Si tú estás cansado, clama a Dios, busca a Dios, porque aún Él te va a fortalecer para seguir adelante. Tal vez ya no podemos, ya nos sentimos cansados. Tal vez ya hemos decidido tirarnos en el piso, ya no seguir adelante, pero dice la palabra de Dios que Él da fuerzas, que Él es el que llega, el que te levanta, el que nuevamente te da fuerzas y te dice, sigue adelante. Y dice que aún al que está cansado fortalece y al que está débil le da vigor, le da nueva energía, le da nuevas ganas de vivir, le da nuevas ganas de seguir adelante. Tal vez tú sentías que cansado, agotado, ya sin ganas, sin fuerzas, ya no quieres seguir adelante. Tal vez tú habías decidido aún abandonar las cosas de Dios, dejar los caminos de Dios, pero Dios hoy te dice que Él te da nuevas fuerzas, porque has estado cansado. Él es el que te levanta, el que te fortalece, el que te da energía, te da vigor para seguir adelante, creyendo y confiando en Él. Mira lo que dice, vamos a Jeremías, capítulo 31. Ahí en el siguiente libro, Jeremías capítulo 35, Jeremías capítulo 31, y vamos a leer el versículo 25. Jeremías 31, versículo 25. ¿Cómo dice Jeremías 31, versículo 25? Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Gracias. Dice la Nueva Versión Internacional, porque yo daré de beber a los sedientos. ¿Tienes sed? ¿Estás necesitado de la palabra, de la presencia de Dios? Clama a Él, porque Él te va a dar de beber de esas aguas eternas, de esas corrientes, de su espíritu, de su presencia. Dice, y saciaré a los que estén agotados. Clama a Él y es el que te va a dar fuerzas. Él es el que te va a dar fe nuevamente, confianza, energía, vigor para salir adelante, porque no es en tus fuerzas. No sigas en tus fuerzas porque simplemente no vas a poder. Ven a Dios, clama a Dios y busca que Él te llene con sus fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Porque dice su palabra, que Él da de beber a los sedientos y Él sacia a los que están, ¿qué? Cansados.
a los que están agotados, a los que ya no tienen energía. Solo Él lo puede hacer. Vamos a regresar a nuestro pasaje principal en Isaías 40 y acompáñame a leer el versículo 30, perdón. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Fíjate lo que dice la palabra, gracias. Dice, aún los jóvenes. ¿Quiénes son los que tienen más energía? ¿Quiénes son los que normalmente tienen más fuerza? Los que normalmente quieren hacer todo, los que se cansan, pero es complicado que se cansen. Los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha energía. Pero dice la palabra, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, aún los más fuertes se cansan, aún los deportistas con mejor condición física se cansan, porque somos humanos, porque tenemos energía limitada, tenemos fuerzas limitadas, nos cansamos, es normal, es parte de nuestra naturaleza y es algo que tenemos que entender. Tarde o temprano nos vamos a cansar. Y no nada más es físicamente. Tú puedes hoy venir aquí cansado emocionalmente. Puedes venir ya, aún cansado espiritualmente. Ya como sin ganas. Ya no como las ganas que tenías antes. Tal vez puedes venir así. Dice la palabra, si los jóvenes que tienen más energía se cansan y se fatigan, dice, hasta los más fuertes pueden llegar a caer. Hasta los más fuertes pueden tropezarse y caer. Entonces tenemos que entender que necesitamos venir a Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos que Dios nos dé nuevas fuerzas físicas, nuevas fuerzas emocionales, espirituales para seguir adelante, porque tarde o temprano nos cansamos. Si tú sigues cargando tus problemas en tus fuerzas, si tú sigues cargando ese costal y le sigues agregando piedras y piedras y piedras, va a llegar un momento en que simplemente no vas a poder avanzar, te vas a cansar y te vas a quedar ahí tirado. Pero si tú vienes a Dios y tú permites que Dios sea el que te guíe, el que te dirige, el que te ayude y obre, lo que tú estás haciendo es que esas piedras que tú tienes, Dios las está tomando. Dios las está quitando, Dios las está tomando y entonces tu carga se aligera y puedes seguir adelante y puedes seguir. Es diferente seguir caminando sin esas cargas a seguir caminando con cargas y cargas, porque dice la palabra que aún los que tienen más energía se cansan y hasta los más fuertes llegan a caer, tropiezan y caen. Entonces necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en todo momento, en todo lugar en nuestra vida. Necesitamos buscarle para que sea Él el que tome el control de nuestras circunstancias, nuestra adversidad y obre conforme a su voluntad. Amén. Amén. Vamos rápidamente, quiero que me acompañes y quiero que vayamos rápidamente. Vamos rápidamente a 2 de Corintios, versículo 16. 2 de Corintios, versículo 16. 2 de Corintios 4, versículo 16. Mira lo que dice aquí. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por fuera nos vamos desgastando, vamos haciéndonos más grandes. Ya no tenemos ya no vamos teniendo las mismas energías, ganas, fuerza que cuando éramos jóvenes. Pero dice la palabra, por tanto no nos desanimamos, aunque por fuera, porque todos nos vamos desgastando, dice que por dentro Dios nos va renovando día a día. Cuando tú y yo le buscamos, nos tomamos, nos afirmamos de Dios, aunque por fuera nos desgastamos, por dentro
nos vamos renovando, nos vamos llenando, nos vamos fortaleciendo para seguir adelante a pesar de la adversidad, porque no es en nuestras fuerzas físicas, no podemos hacerlo. ¿Es en las fuerzas de quién? De Dios. Porque ciertamente hay sufrimientos ligeros y efímeros que padecemos y que tal vez nos van a desgastar en todo momento. Pero con Dios somos fortalecidos. Con Dios podemos. Con Dios seguimos adelante, confiando y creyendo en que Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Y quiero que regresemos a nuestro pasaje principal, ahí en Isaías 40, y vamos al versículo 31. Mira lo que dice el versículo 40, versículo 31. ¿Cómo dice? En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Gracias. Aquí está la respuesta. Quiero que subrayes este versículo. Quiero que te aprendas este versículo porque esta es la respuesta a lo que Dios tiene para tu situación. Aquí está la clave y es una promesa de Dios. Dice, pero los que confían en el Señor, los que creen en Dios, los que se toman de Dios, buscan a Dios, se afirman en Dios, tendrán siempre nuevas fuerzas. Tus fuerzas serán renovadas. Tus fuerzas serán renovadas para que tú sigas adelante creyendo y confiando que Dios está obrando justicia en tu situación. Y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse porque Dios está contigo. Cuando tú confías en Dios, cuando tú crees en Dios, cuando tú sabes que Dios está contigo a pesar de esa situación, de esa adversidad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, cuando tú estás confiando en Dios, dice su palabra que vas a tener siempre nuevas, ¿qué? Nuevas fuerzas. Y aún vas a volar como las águilas en medio de los problemas, vas a volar. Vas a pasar por sobre esos problemas y vas a estar corriendo y no te vas a cansar y vas a caminar y no te vas a fatigar porque estás confiando, creyendo en Dios. Y cuando tú confías, crees en Dios, buscas a Dios, dice su palabra que Él obra ¿qué? Justicia en medio de tu situación y no se tarda, en su tiempo perfecto Él obra. Pero es importante que tú y yo confiemos en ¿quién? En Dios. Y tú vas a tener nuevas ¿qué? Nuevas fuerzas. Y vas a poder volar como las ¿qué? Las águilas. Y vas a correr y no te cansarás. Y caminarás y no te fatigarás. Pero es importante que tú y yo confiemos, creamos en Dios. Y finalmente ve lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, versículo 5 dice, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y te rejuvenece como las águilas. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que te rejuvenece como las águilas? Porque las águilas, cuando ya son grandes, entre los 30 y los 50 años, dice la palabra de Dios que sus plumas ya son pesadas. Ya están desgastadas, sus garras han perdido filo, su pico ha perdido filo. Entonces tiene que llegar un momento en que el águila tiene que ser renovada o muere. Ya vuela con dificultad, ya caza con dificultad porque sus garras perdieron el filo, entonces ya no puede cazar tan fácil, igual el pico ya no puede desgarrar la comida, entonces ya no puede comer con facilidad. Y llega un momento a partir de los 30 años donde el águila tiene que tomar una decisión. Y esto es una realidad y quiero que lo entendamos porque por eso dice la palabra de Dios que Dios nos rejuvenece como las águilas. ¿Qué hacen las águilas?
Dice la palabra que tienen que volar a una montaña alta, 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 lo más alta que encuentren. Y cuando están en esa montaña alta, ellos tienen que empezar a rejuvenecerse. ¿Y cómo es este proceso? Ellos empiezan a quitarse una a una las plumas. Se empiezan a jalar las plumas y se las empiezan a quitar. Porque atrás de esas viejas plumas empiezan a salir plumas nuevas. Y una vez que eso sucede, ahora ellos tienen que empezar también a quitarse las uñas. Imagínense, a quitarse las uñas, a jalárselas y literalmente desgarrarse las uñas. Porque cuando se van quedando sin uñas, empiezan a crecer uñas nuevas y uñas con filo, uñas puntiagudas, fuertes. Y no nada más eso, después ellos empiezan a golpear su pico contra la roca hasta que el pico se cae. Porque cuando ese pico se cae, entonces empieza a crecer un pico nuevo. Es todo un proceso que tiene que vivir el águila, pero una vez, y obviamente quiero que entendamos que es un proceso doloroso, es un proceso que duele, imagínense. Es un proceso que no es fácil. Muchas águilas prefieren morir a rejuvenecer. Muchas águilas pueden aún morir en el intento, porque ya no siguieron adelante. Pero las águilas que deciden pasar por todo este proceso, después de ese proceso que puede durar semanas, meses, que es un proceso largo, doloroso que pasan las águilas, ¿cuál es el resultado final? Después de ese proceso, sale un águila con nuevas alas, sale un águila con nuevas garras, sale un águila con un nuevo pico, capaz de volar grandes distancias, capaz de cazar nuevamente, de poder comer nuevamente. Por eso dice la palabra de Dios que se rejuvenece. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tal vez tú hoy puedes venir cansado, agotado, sin ganas de seguir adelante, desanimado o con miedos, temores, inseguridades, pero la palabra de Dios nos habla que tú y yo tenemos que confiar en Dios y que Él te va a renovar como a las águilas, que Él te va a dar nuevas fuerzas, fe, confianza en Dios, para que tú puedas, una vez que has sido rejuvenecido, volar como las águilas, volar en medio de tu situación, en medio de tu problema, y tú vas a correr y no te vas a fatigar, vas a caminar y no te vas a cansar, porque Dios está contigo y tú estás caminando, confiando y creyendo en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. ¿Cuántos dicen amén convencidos de las promesas de Dios? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que donde tú estés, cierra por un momento tus ojos y acompáñame a hacer esta oración. Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, reconociendo que tal vez hoy venimos cansados, venimos agotados físicamente, espiritualmente, emocionalmente, ya sin ganas de seguir adelante, Señor. Y perdónanos si tal vez habíamos decidido abandonar tu camino, abandonar tu palabra, tus promesas, tu llamado, tus bendiciones. Pero hoy entendemos, Dios, que necesitamos venir a ti, Dios. Queremos ser renovados una vez más. Queremos que renueves una vez más nuestras fuerzas, porque tú sabes que tal vez hoy estamos cansados, agotados, débiles, Señor. Tal vez nos hemos quejado, tal vez hemos cuestionado la situación por la que vivimos, hemos cuestionado el porqué, Señor, y perdónanos. Hoy simplemente queremos confiar en ti, queremos confiar en tu palabra, en tus promesas y caminar conforme a tus propósitos. Ayúdanos. Ayúdanos porque te necesitamos y te necesitamos grandemente en nuestras vidas. Renuévanos, cámbianos, transfórmanos, enséñanos a confiar en ti,
porque aún sabemos que los más fuertes tropiezan y caen, aún los que tienen más energía se cansan. Y es por eso que hoy decidimos confiar en ti, pedirte que tú renueves nuestras fuerzas como el águila. Rejuvenécenos como el águila. Padre, y permítenos volar como el águila, permítenos correr y no fatigarnos, caminar y no cansarnos, creer y no dudar, Señor y Dios, caminar sin quejarnos, sin cuestionar, sino caminar creyendo y confiando en ti, porque tus promesas son buenas. Padre, tus promesas se cumplen, tus promesas, Señor, son reales, y hoy decidimos confiar y tomarnos de tus promesas. Te damos muchas gracias, Señor, porque yo sé que aún tú estás renovando hoy nuevas fuerzas. Estás, Señor y Dios, dando fe al que no la tenía. Estás renovando fuerzas espirituales, físicas, emocionales, Señor, quitando cargas. Yo puedo ver cargas que están siendo quitadas, Señor. Yo puedo ver cómo estás dando nuevas fuerzas, fe, confianza, gozo, alegría. De lo que viene es de bendición y bien para nosotros. Gracias te damos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por lo que ha hablado a nuestra vida en esta tarde. Y yo quiero pedirte que sigas orando por nosotros, por este Ministerio Fuego Nuevo Internacional. Y queremos mandarle muchos saludos desde la ciudad de Mountain House, California, y pedirles que nos ayuden a seguir compartiendo estos mensajes, estos videos. Ayúdenos, por favor, búsquenos también ahí en YouTube, ahí como Iván Camacho, van a ver ahí los títulos de las predicaciones, las estamos subiendo a YouTube para que nos ayuden también a compartirlas, y esperemos pronto también estar grabando en vivo a través de YouTube, ¿sale? Dios les bendiga mucho y que tengan una semana de bendición.